Bueno, quisiera compartir con usted algo de la preciosa palabra de Dios, pero primero nada más como revisar un poquito lo que está detrás de mí, lo que se llama los dos caminos y los dos destinos. Es como un mapa que muestra que todos nosotros estamos aquí en este mundo viajando. Por un lado tenemos la entrada nuestra a esta vida en el camino espacioso. Ya estamos perdidos y estamos en el camino rumbo abajo, dirigiéndonos hacia la muerte, el final de la vida. Después de la muerte, como sabemos, viene lo que se describe en la palabra de Dios como el Hades o el infierno, comúnmente conocido como el infierno, pero en la Biblia se describe como el Hades. Y después tenemos lo que es el lago de fuego, a este extremo aquí, descrito por nosotros de diferentes formas, pero se describe en Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Entonces, esto es el lado negativo, eso es el lado difícil a aceptar. Pero esto resalta porque hay una necesidad de la salvación, que usted encuentre la salvación, para que usted no se encuentre aquí en este lugar abajo, excluido eternamente de la presencia de Dios. Entonces, por eso tenemos lo que se describe aún por Cristo mismo. Aquí Él dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. Cristo es la puerta. Por Cristo hay acceso al cielo. Por eso Cristo se presenta como la puerta, como el buen pastor cuya vida pone por las ovejas. Uno tiene que entrar por la puerta. La puerta es una persona. La puerta no es una iglesia, no es una religión, no es una rehabilitación de su vida, no es un intento de reformar su vida o mejorar su vida. Es por los méritos de Cristo, a pesar de los deméritos nuestros, por los defectos y por los pecados nuestros, ya estamos en el camino espacioso rumbo abajo a la perdición. Pero en este caso, por la muerte de Cristo, la persona que entra por Cristo se encuentra aquí en este camino angosto y va rumbo al cielo, en donde va a estar eternamente en la presencia de su amado Salvador. Pero quisiera que note conmigo una diferencia entre la figura, este mono que está aquí en el camino espacioso, es que usted puede ver que tiene algo encima de su espalda, como su mochila. Eso es como una figura representando la carga de su pecado. Entonces, eso es la diferencia entre esta persona aquí, en este camino espacioso, que esta persona no es salva, y luego tenemos la persona aquí, y esta persona es una persona que, si puede ver, es muy pequeño. Yo sé que la figura aquí de la persona no tiene su mochila de pecado. Es la gran diferencia entre las dos personas. Esta persona aquí tiene sus pecados. Esta persona aquí no tiene sus pecados. Y esa es la clave, eso es la diferencia entre las dos personas que hace que una persona se encuentra aquí en este camino rumbo abajo, todavía condenado, rumbo a la condenación eterna, pero la persona aquí en este camino angosto es una persona que va rumbo al cielo debido al hecho que ya no tiene pecado. Y eso no se debe a ninguna acción propia, a ninguna buena cosa que haya cometido, que haya hecho. Esta misma persona aquí antes estaba en este camino espacioso, perdido, bajo la condenación, afuera de la puerta, pero llegó un momento cuando entró por la fe, por la puerta estrecha que es Cristo, y en ese momento se le cayó, se le quitó los pecados que tenía antes, y ahora es una persona libre y limpiada de todo su pecado. Para reforzar esto y explicarlo un poco más, más al fondo, vamos a intentar buscar en la palabra de Dios 3 efectos de la obra de Cristo. Y si pueden acompañarme, vamos a leer ahora en un libro, en un versículo, en el
un versículo que se encuentra en Hebreos. Hebreos, por favor. En este caso, Hebreos capítulo, pues el título de mi mensaje para usted hoy es simplemente un punto sencillo. Cosas que ya no las hay debido al sacrificio de Cristo. Entonces, la primera cosa que vamos a ver es una bonita y preciosa verdad que se encuentra aquí. Dice, la cosa que vamos a notar aquí es que para la persona salva ya no hay más conciencia de pecado. Fíjese lo que dice estos versículos, Hebreos capítulo 10, versículo 1 a 4. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros y no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse. Pues, y fíjese, los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero esto fue una ilusión. Esto no era una realidad. En aquel entonces, por los sacrificios, no se obtenía ser limpiado de los pecados. Como dice aquí, limpios una vez. Eso no. Limpios una vez. Porque en este caso no tendrían ya más conciencia de pecado. Lamentablemente, en aquellos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Entonces, el punto aquí es muy sencillo. Para la persona salva, ya no hay más conciencia de pecado. Y vemos por qué. Porque la persona limpia una vez. Esto nos muestra que ser salvo es algo que sucede en una ocasión específica, en que la persona antes contaminada por sus pecados, manchada delante de su Dios, con la contaminación, con la inmundicia, con la suciedad de su pecado. Ahora llegó a un momento cuando toda mancha fue completamente lavada por la sangre de Cristo. Entonces, aquí vemos, fíjese como puse aquí al fondo, abajo en esta pantalla, dice la conexión entre limpios una vez y ya no tendrían más conciencia de pecado. O sea que si tuviera usted la limpieza de todos sus pecados, tendría una conciencia tranquila, en paz. Ya no tendría culpa, ya no tendría duda o preocupación o ansiedad. Estaría usted feliz, estaría usted contenta, estaría usted tranquila, completamente limpiado de todos sus pecados. Limpios una vez, ya no hay conciencia de pecado. Paz adentro, paz en la conciencia. Pero vamos a notar otra cosa aquí. Bueno, que este versículo, este primer factor, tiene que ver con el pecador salvado. Si usted no es salvado, si usted no es salvo, usted no está disfrutando esta paz, esta conciencia tranquila que ya no le está marcando por haber sido limpiada la conciencia. Pero lo que vamos a ver ahora es la segunda cosa, en que aprendemos en Hebreos capítulo 10, que hay otra cosa que ya no hay. Ya no hay más memoria de pecado. Es lo que dice el versículo 15 a 17 en Hebreos capítulo 10. Dice que nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. ¿Dónde o cómo? Pues en la palabra de Dios. Y dice en un versículo que viene de Jeremías, dice, después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice al Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y fíjense en esas palabras, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Ahora, tenemos que entender que esto tiene que ver con Dios.
tiene que ver con su mente, con su memoria, que Dios está diciendo, como aquí en nuestro versículo, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Que quiere decir que si usted no es salvo, Dios todavía se acuerda de sus pecados. Él no se olvida de ninguno. Los tiene en el registro en la presencia de Dios. Y ahí están sus pecados y por eso usted está bajo la condenación. La ira de Dios está sobre usted como una fea nube. Y hay una tormenta de juicio que está por descargarse sobre su persona en el infierno si usted no es salvo. Como hemos visto, esto es lo que hemos visto aquí, que la persona no salva se encuentra aquí en este camino, pero yendo rumbo abajo. La ira de Dios está encima de esta persona en el momento actual. Pero una vez que la persona haya muerto, se va a encontrar su cuerpo aquí en el panteón, pero su alma estará aquí, como dice estas palabras aquí. El alma, esto es lo que tenemos aquí, la persona misma, la persona verdadera, la esencia de la persona, estará aquí, ya no con la ira de Dios encima de su cabeza, sino la misma persona, como una persona clavando en una alberca. ¿Ok? Estará aquí en la ira, rodeado por la ira, sumergida estará la persona bajo el diluvio como un tsunami de la ira de Dios, esperando el momento de su juicio ante el gran trono blanco, y después de esto se va a encontrar eternamente expulsado de la presencia, excluido de la presencia de Dios en el lago de fuego. Imagínense ser bañado, ser enterrado vivo para nunca morir, para nunca dejar de existir en esa horrenda ira de Dios, una tormenta que no se puede describir con palabras. Por eso le urge, le conviene, amiga, le conviene, amigo, buscar a la brevedad que se encuentre puerta adentro, que usted pueda escaparse de esta ira venidera, que usted se encuentre aquí en esta puerta, en este camino, rumbo al cielo, protegido, bien bendecido con la salvación de Dios. Entonces, tenemos este versículo que estamos estudiando aquí. Hemos visto previamente que ya no hay más conciencia de pecado. La persona tranquila, relajada, a gusto, ya con paz. ¿Por qué? Limpia una vez. Ya no tiene conciencia, ya no tiene ya más conciencia de pecado. Segundo efecto, Dios dice que no se acordará de los pecados del pecador o de sus transgresiones. Entonces, Dios no es olvidadizo, pero Él se está comprometiendo de nunca abordar el tema de los pecados con la persona. O sea que en el cielo Dios no se va a acercar a alguna persona en algún momento para decirle, hey amigo, ¿sabe qué? Estaba yo pensando y yo estoy acordándome de todos tus pecados y la verdad es que tú fuiste una persona bastante mala. Yo estoy cambiando mi plan. Yo te había dejado entrar aquí al cielo, pero ya no quiero que tú estés aquí. Entonces, salte de aquí. Vete, rápido. Corriéndole a la persona de su presencia. Dios nunca va a hacer esto. Él dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. La primera bendición en que no hay más conciencia de pecado tiene que ver con la persona, el pecador. Este versículo tiene que ver con Dios mismo. ¿Ok?
Ahora ya llevamos 2 efectos bonitos y positivos. El tercer efecto que vamos a ver, dice el versículo, déjame mover mi foto, pero dice que ya no hay más ofrenda por el pecado. Dice el versículo, Hebreos 10, versículo 18, donde hay remisión, y la palabra remisión simplemente significa perdón. Donde hay remisión de estos, donde hay perdón de estos pecados, es la idea. No hay más ofrenda por el pecado. ¿Qué quiere decir? Que la ofrenda de Cristo por el pecado en la cruz no se tendrá que repetir. No tendrá Cristo que volver para ofrecerse una segunda o una tercera o una cuarta vez. ¿Por qué? Porque tenemos los pecados perdonados. Su obra en la cruz fue exitosa y logró esta gran hazaña, este gran parteaguas en que el pecador anteriormente contaminado y condenado por sus pecados, ahora tiene el perdón de pecado. Ahora fíjese, tenemos este factor que tiene que ver con el sacrificio de Cristo. ¿Ok? Entonces tenemos algo que tiene que ver con el pecador. Ya no tendrá más conciencia de pecado. Tenemos algo que tiene que ver con Dios. Él no se va a acordar más de los pecados y transgresiones de uno. Tenemos algo que tiene que ver con Cristo, en que donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Pero quisiera que note conmigo lo que dice la palabra de Dios. Que hay un versículo que no tengo aquí en mi pantalla, pero simplemente podemos leérselo para que usted lo escuche. Fíjese lo que dice en Hebreos 2, Hebreos capítulo 10. Y como una puerta que gira en sus bisagras, o como un balancín que sube y baja sobre su fulcro, sobre su punto de movimiento. Aquí tenemos la cosa clave en que gira el destino de toda persona. Fíjese lo que dice en Hebreos capítulo 10. Dice que Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces, el primer factor, el pecador que ya no tiene más conciencia de pecado, esto se debe al ser limpiado de su pecado, la purgación de pecados. ¿Ok? Limpio de su pecado, purgados son los pecados, tiene paz. Pero el último factor dice, donde hay remisión, donde hay perdón, ya no hay más ofrenda. ¿Qué quiere decir esto? Que este factor depende del perdón de pecados. Entonces, la purgación de pecados, paz en la conciencia. El perdón de pecados, la obra de Cristo queda incambiable. No se necesita repetirla. Pero estos dos factores, como un balancín, están girando, están dependiéndose de una cosa central. Es el sacrificio supremo de nuestro Señor Jesucristo. Escuche otra vez esas palabras. Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces, Dios puede mirar la obra de Cristo y Dios está satisfecho con esta obra.
Dios está contento. Dios está complacido. Dios ya no está exigiendo nada. No está exigiendo ya más nada. Él está contento. Se cumplió todo el requisito de su ley. Y él entonces, basado en la obra de Cristo, dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces, ¿quisiera usted tener estos efectos realizados en su experiencia? Tal vez esté hablando con alguien y usted esté sufriendo de una mala conciencia. Le da pena. Cada vez más vergüenza. Usted siente culpable y usted tiene la culpa. Usted se siente triste, miserable. A veces está llorando. Está rogándole a Dios todos los días. Usted no sabe qué hacer. La verdad es que no tiene que hacer nada, porque ya fue hecho todo. Porque Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Por qué se ha sentado? Él está descansando. Ya terminó su obra. El trabajo se quedó bien hecho. Y Dios está bien impresionado. De hecho, Dios le invitó a sentarse a este lugar de honra y gloria y majestad a su diestra. Ninguna otra persona ocupa este lugar. Ninguna otra persona es digno de este lugar. Solo aquel que triunfó en la cruz. Y basado en el triunfo y en el trabajo que hizo el Señor Jesucristo, usted puede gozar de estas tres bendiciones. Paz en la conciencia. Ya no tendrá conciencia de pecado, habiendo sido limpiado. Usted tendrá un Dios que le está prometiendo que nunca más se va a acordar de sus pecados y transgresiones. Dios mira con satisfacción y alegría y gozo y regocijo a la obra de Cristo y le invita a que usted mire a esta misma obra y que tome la misma postura y perspectiva que Dios, que ha encontrado placer en esta obra perfecta. Y Dios quiere que usted se ponga de acuerdo con Él para también estar contento, satisfecho, agradado, complacido, a gusto, todas sus preguntas y dudas calmadas por una perfecta obra de Cristo, que debido a su triunfo en obtener el perdón de pecado para usted, no solamente los pecados anteriores, pero los pecados desde un principio hasta el momento ahora y hasta el último de su vida, usted puede tener este perdón de pecados. Y tan seguro es este perdón y tan completo que dice que no hay más ofrenda necesaria por el pecado. Una obra realizada, llevada a cabo, completa y perfecta en sí. Ojalá que usted obtenga el mismo día de hoy, sin tardar más. Dice la Biblia, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Que Dios bendiga su palabra y que Dios le salve en este mismo día. Padre, queremos encomendarnos a ti dándote gracias por tu amor, dándote gracias por aquel que murió en la cruz del Calvario y por el éxito, el triunfo, la victoria de este gran amigo nuestro. Te agradecemos por nuestro amado Salvador. Te pedimos que ayudes a cada persona que está sintiendo ansiedad y nerviosidad y miedo y temor. Está temblando su alma y con razón ante la ira tan
horrible y tan grande y grave tuya. Queremos, oh Dios, que esta persona encuentre refugio para su alma en la obra perfecta de Cristo. Te pedimos estas bendiciones en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias y hasta mañana para otro mensaje del Evangelio. Gracias por acompañarnos. Si usted tiene preguntas o dudas, usted puede comunicarse con los que son los anfitriones de estos mensajes en Facebook o en YouTube para mandarles a ellos las preguntas. Y si llegan a tiempo, podemos investigarlas y aún tratar de involucrar o meter respuestas según la pregunta, la posibilidad de incluir la pregunta y la respuesta en el mensaje el día de mañana. También quisiera ofrecerle, si usted está interesado, puede pedir una copia digital de una mini guía. En caso que usted quiera encontrar la salvación, ofrecemos una mini guía de salvación que se trata de unos versículos claves y claros que pueden ayudarle para que encuentre la salvación a la brevedad para seguir disfrutándolo por lo demás de su vida y en la gran eternidad también. Muchas gracias y hasta pronto.